Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Doctor 33. Este mes, como tú sabes, lo estamos dedicando al cuidado de la salud del hombre. Pero, ¿y qué pasa con la salud bucal de aquellos pacientes que ya están diagnosticados y en tratamiento por diabetes? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Tienes las respuestas al respecto? Si no las tienes, hoy tenemos a nuestro especialista invitado para ayudarte ¿a qué? A que respondas a estas interrogantes. Así que empezamos así. Bueno, como ustedes saben, tenemos un grupo de especialistas, amistades de la casa, gente con mucho reconocimiento en el país. Y hoy hemos invitado al doctor José Núñez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias de nuevo por estar hablando. Bueno, hemos aprovechado de usted, doctor, considerando su especialización, su experticia en el área y sobre todo en el manejo de aquellos pacientes con enfermedades crónicas. Así es. Estuvimos hablando hace algunos días sobre qué pasa con la salud bucal en pacientes que están sometidos a tratamientos de cáncer o tumores en cabeza, cuello. Y hoy me gustaría que ampliáramos la información sobre qué pasa con la salud bucal de pacientes diabéticos. Claro, claro. La diabetes, obviamente, hemos visto que cada vez hay más personas diabéticas, la prevalencia y la incidencia es cada vez mayor, entonces los pacientes obviamente tienen mayores cambios o mayores problemas en su cavidad oral y por eso nos visitan, ¿verdad? Entonces, obviamente es bien importante entender que este tipo de paciente, como es una enfermedad crónica, ¿verdad? Así como lo estábamos hablando, muchas veces los cambios no aparecen en el momento cuando es diagnosticado el paciente, sino que muchas veces a medida va evolucionando la enfermedad, obviamente van apareciendo esos cambios en cavidad oral, cambios que también se pueden prevenir. Yo creo mucho en la odontología preventiva, en la medicina preventiva y que todos estos cambios que puedan generar problemas en un paciente en un futuro, obviamente los podemos evitar teniendo una atención oportuna por parte del odontólogo y el conocimiento del odontólogo para manejar este tipo de pacientes. Las complicaciones asociadas a la diabetes se presentan porque la vascularidad se ve afectada, el sistema nervioso se ve afectado, entonces hay pérdida de sensibilidad, pérdida de irrigación y por tanto en diferentes partes del cuerpo, sobre todo aquellas que no nos cuidamos como los pies y la boca, tienen muchas manifestaciones que no las tomamos en cuenta. Así es. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la boca de pacientes diabéticos? Claro, recordemos que en el paciente diabético, al tener los niveles altos de glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces, esos niveles altos de glucosa en sangre hacen más patógenas las bacterias que se encuentran en la cavidad oral. Entonces, al hacerlas más patógenas, obviamente las bacterias tienden a destruir más todas las adherencias que son protecciones que se encuentran en la encía y los cambios son principalmente en el periodonto, en lo que es la encía, en lo que es el hueso, donde están las piezas dentarias, ¿verdad? Entonces, obviamente, al ser estas bacterias mucho más patógenas, obviamente ellas destruyen esos sellos que son protectores que tenemos internamente en la encía con el hueso y es donde comienzan obviamente, a generar mayor producción de toxinas que comienzan a destruir y es por eso que nosotros vemos que en el paciente diabético algo muy característico es que los dientes comienzan a perder hueso y comienzan a aflojarse y obviamente se tienen que extraer. Es decir, que un paciente con diabetes, una de las complicaciones de su cavidad bucal es que pierda piezas dentarias. Así es, pierde las piezas dentarias por problemas periodontales. Problemas periodontales. O sea, lo que le está dando el sostén, lo que le da. No tiene sostén. No. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que le da el sostén a cada diente es el hueso. Si el hueso se pierde, la pieza se va aflojando. Y obviamente al aflojarse, hoy en día existen muchas... El problema del paciente diabético es que para hacer las técnicas que tenemos hoy en día para recuperar hueso, obviamente tiene que ser un paciente muy controlado y un paciente muy disciplinado para que tengan éxito los tratamientos regenerativos que existen hoy en la odontología, ¿verdad? Pero obviamente lo podemos evitar educando. Yo pienso que en la diabetes hay que educar mucho al paciente y el odontólogo también juega un rol muy importante en educar en la salud bucal en este tipo de pacientes. Es que ya hemos hablado al respecto de esto. Es necesario la mirada desde la especialidad, tiene que ser con una mirada de trabajo en equipo, de multidisciplinaridad, en donde podamos conversar con el otro especialista y decirle, mira,
qué recomendaciones le damos a este mismo paciente, Así es. porque yo lo estoy tratando por diabetes, pero tú eres el especialista en boca. Así es, exacto. Entre los microorganismos que con más frecuencia se presentan en boca en pacientes diabéticos, doctor, está los hongos. Están los hongos, acuérdense, en el paciente diabético están cierto tipo de bacterias que son muy agresivas en la cavidad oral y son las responsables de esa pérdida del hueso o del soporte de las piezas dentarias. Se vuelven muy virulentas y obviamente destruyen en condiciones de diabetes mucho más rápido el hueso que en un paciente que no es diabético. Entonces, por ende, obviamente, se habla de un control del paciente diabético. Claro, si un paciente diabético se encuentra controlado, es muy disciplinado, asiste al odontólogo, obviamente esos cambios no los vamos a observar en este tipo de pacientes. Sí, pero como reconociendo que somos salvadoreños y que muchas personas no estamos controladas, por eso es que estamos dedicando este programa para ti. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información que nos está proporcionando el doctor José Núñez. ¿Cómo puedo saber si mis dientes y encías han sido afectados por la diabetes? Si tienes uno de los siguientes problemas, es posible que la diabetes haya dañado los dientes y encías. Debes prestar mucha atención a los siguientes síntomas y visitar a tu odontólogo. Número 1. Encías rojas, adoloridas e hinchadas. Número 2. Encías que sangran. Número 3. Encías que separan los dientes y estos parecen ser más largos. Número 4. Dientes flojos y sensibles. Número 5. Mal aliento y su mordida se siente distinta. Número 6. Dentaduras postizas que no le quedan bien. Si presentas uno de estos síntomas, recuerda visitar tu odontólogo. Soy Javier Barrera y continuamos con más de Doctor 33. Bueno, seguimos hablando con el doctor José Núñez sobre esos cuidados de nuestra salud bucal cuando eres un hombre, en este caso, recuerda que estamos hablando del mes del hombre, un paciente con diabetes. Las complicaciones siempre aparecen, doctor. ¿Por qué? Porque no estamos controlados, porque no me pongo la insulina o no me tomo el tratamiento a tiempo, porque yo mismo decido modificarme la dosis del medicamento y todo, pero se me olvida la boca. ¿Qué manifestaciones puede encontrar un paciente que es diabético y que ya tuvo complicaciones en boca? Claro, las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar en este son las infecciones periodontales. Las infecciones, la gingivitis, característica del paciente diabético, y cuando esta gingivitis evoluciona y no se trata, evoluciona a una periodontitis, en donde obviamente ya requieren tratamientos un poco más invasivos, procedimientos quirúrgicos para poder eliminar todo lo que es el sarro y toda la contaminación que encontramos internamente. Entonces se complica más en el paciente porque aparte de que el paciente es diabético, acordémonos que el tipo de diabetes que se presenta, la cicatrización es muy deficiente en este tipo de paciente. Entonces se nos complica, por eso es que evitamos a toda costa en someter a un procedimiento quirúrgico a un paciente diabético no controlado. Otra patología que es común en el paciente diabético son las aftas. Las úlceras que aparecen en boca por lo mismo. Las glándulas salivales reducen la cantidad de saliva y aparecen las consecuencias de una hiposalivación o ausencia de saliva en boca, ¿verdad? Lo que son las caries dentales características, y el paciente diabético tiende a padecer por las neuropatías que se dan, esos síndromes característicos de lengua ardiente o boca quemante. El paciente dice, la lengua siento que me quema, o la lengua siento como que tenga fuego. Entonces es característico en el paciente diabético que lleva un tratamiento totalmente diferente al usual que muchas veces creemos que a través de enjuagues o medicamentos nosotros vamos a tratar este tipo de pacientes. Pero me llama mucho la atención que siendo personas que normalmente no estamos bien controlados, requiramos ya de tratamientos que son quirúrgicos. De repente hay una pieza completamente perdida. La endodoncia no logró salvar la pieza y requiero de un implante.
¿Tengo que posponer hasta el control del paciente o cuál es el punto de decisión que ustedes tienen como Ok, doctor? para colocar implantes dentales en un paciente diabético, uno de los requisitos sistémicos es el control del paciente. Valores normales de glicemia los últimos 3 meses previos a la colocación del implante, O sea, ¿verdad? que sí debe de posponerse Sí. hasta que la situación esté Sí, controlada. porque un implante dental que se coloque en un paciente diabético no controlado es un implante que va a fracasar. Entonces, y se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque hicimos la cirugía, el implante no se va a integrar, las infecciones son más recurrentes y entonces se complica el cuadro en el paciente. Entonces, en este tipo de pacientes, obviamente preferimos estabilizar al paciente en la parte de su control de la diabetes y luego evaluar si existen las condiciones óptimas en el paciente para poder colocar un implante dental. Muy bien, hay que poner mucho ojo a esto, que no lleguemos a ese nivel de complicación, por tanto debemos de cuidarnos. Vaya, hemos hablado del grupo de los no controlados, pero hay un grupo de hombres con diabetes que sí están controlados, Así es. pero no asisten al especialista en salud bucal. Y de repente su primera visita, ya tengo 5 o 10 años de tener diagnóstico, ¿se encuentran algunas afecciones en boca? Sí, Este tipo de generalmente pacientes, aunque estén controlados. Si el paciente es un paciente controlado, obviamente las complicaciones o las lesiones que aparecen en boca no van a aparecer en el paciente más que lo usual en un paciente normal. Acúmulo de placa bacteriana, de repente caries dentales, ¿verdad? Porque obviamente él ha mantenido sus niveles de glucosa en estado normal o normales, lo normal que se sabe cuáles son. Ahora, obviamente lo que uno hacemos en este paciente es que él tiene más susceptibilidad ante un desbalance a presentar las patologías o los cambios que se presenten en el paciente diabético. Es más susceptible, definitivamente. Definitivamente que sí. Pero entonces, la frecuencia con que los controles son prescritos para este paciente, aunque esté controlado, también son entre fecha y fecha, son más cortos. Claro, en este tipo de pacientes, igual como hablábamos en otros temas, la frecuencia que tiene que visitar al odontólogo es mucho mayor. O sea, ya no dejo esas citas cada 6 meses, cada 9 meses. Generalmente, cada paciente se maneja en forma individual de acuerdo también al grado de higiene que el paciente tenga. Hay pacientes que son diabéticos, hombres diabéticos controlados y que tienen una excelente higiene, entonces uno puede decirle sus controles van a ser cada 6 meses, cada 5 meses. Pero también puede encontrarse uno el panorama de un hombre que es diabético, que esté controlado, pero no tiene buenas técnicas de higiene oral. Entonces uno lo que hace es que retroalimenta la forma correcta de utilizar enjuagues, cepillos dentales, seda dental, y sus citas van a ser más cortas hasta que yo lo eduque y el paciente haga un hábito de la higiene oral y entonces luego podemos posponer sus citas. Y es por eso que después de esta pausa estaremos hablando ya de las recomendaciones en cuanto a la frecuencia, lavado de los dientes, uso de enjuagues bucales, hilo dental y todo aquello que un paciente sin diagnóstico de diabetes debe de seguir. Pero ¿qué pasa con quienes ya tienen el diagnóstico? Vamos a esta pausa. Si tú padeces de diabetes, te damos estos prácticos consejos que te ayudarán a proporcionar una atención más especializada y cuidar tu salud bucal. Número 1. Acude con frecuencia al odontólogo para controlar la aparición de caries e infecciones tales como la candidiasis. Número 2. También sométete a continuas revisiones y tratamientos periodontales con la finalidad de conseguir un adecuado estado en el hueso y en la encía que le sirve de sostén al diente. Número 3. Cepíllate con una crema dental que tenga flúor. Hazlo con frecuencia y con un cepillo suave. Si puedes escoger un enjuague con flúor, mucho mejor. Número 4. Deja de fumar. Número 5. Ingiere mucho líquido y yogures para evitar la resequedad en la boca. Estos fueron algunos consejos de salud bucal en pacientes diabéticos. Soy Javier Barrera y continuamos con más de Doctor 33. Bueno, qué bien contar con tu presencia. Gracias por siempre ser cumplida y cumplido a tu cita con Doctor 33. Hoy estamos hablando sobre qué pasa con la salud bucal
con los dientes, con las encías, con todas las estructuras que tienen que ver con nuestra boca y sobre todo le agregamos un chilito más, que es en pacientes diabéticos. Hemos estado hablando con el doctor José Núñez sobre las complicaciones, sobre cómo se manifiestan y ahora, doctor, ¿cuáles son los cuidados? ¿Hay algún cuidado en especial con pacientes diabéticos o debe de seguir la misma rutina en relación a la frecuencia, el tipo de pasta, uso de enjuagues, hilo dental y otros cuidados de la salud? Claro, el paciente diabético obviamente tiene que ser educado a utilizar estos aditamentos ya no como una opción, sino que lo tiene que utilizar para mejorar la higiene oral y el ambiente que tenemos en boca para reducir la agresividad de estas bacterias que obviamente son más agresivas como hablamos en el paciente diabético. Hoy en día existen pastas dentales que son exclusivas para el paciente diabético por la cantidad de componentes que tienen para suplir las necesidades que se requieren en este tipo de pacientes. Hay enjuagues bucales, obviamente, que son específicos para utilizar en este tipo de pacientes y que lo tienen que utilizar durante toda la vida, mientras, obviamente, para su higiene oral, mientras ellos puedan adquirir este tipo de enjuagues y pastas de dientes. Los cepillos de dientes, obviamente, se les explica las técnicas de cepillado. El odontólogo, obviamente, hace una cita para explicarle cómo debe de ser utilizado el cepillo, cómo debe utilizar la seda dental y, obviamente, utilizar pastas y suplementos de saliva también, ¿verdad? Para mantener lubricada lo que es la cavidad oral. Y, obviamente, sus citas más periódicas al odontólogo y haciendo énfasis en la importancia de mantener, obviamente, controlados los niveles de glucosa en este tipo de pacientes. En relación al enjuague bucal, las personas normalmente el enjuague bucal somos nosotros mismos quienes decidimos ir al súper, Claro. este me gusta, este color verdecito Así está es. mejor y listo. Esto en el paciente diabético, ¿cómo debería de ser? Bueno, en general de toda la gente, Sí, de claro. todas las personas. Ahí el odontólogo evalúa la necesidad. En el paciente diabético uno prefiere ciertos tipos de enjuagues que son medicados, ¿verdad? Que tienen ciertos complejos vitamínicos, tienen ciertas sales que me van a ayudar a contrarrestar, obviamente, los problemas comunes en el paciente diabético que no tiene un enjuague común que nosotros podemos encontrar en el supermercado. Son enjuagues que son medicados y que los podemos encontrar en la farmacia, pero como dije, el odontólogo tiene que conocer cuáles son esas ventajas, cuáles son los componentes y cómo a través de este tipo de enjuagues nosotros podemos ayudarle al paciente a reducir las complicaciones que se puedan generar durante lo que es el desarrollo de lo que es la diabetes que el paciente presenta, ¿verdad? Tengo un paciente que sus tejidos blandos se ven expuestos o están más susceptibles a infecciones. El uso del hilo dental en paciente diabético, ¿está prescrito, está proscrito? Sí, el uso del hilo dental, obviamente, cuando las piezas dentarias, dependiendo de las uniones, los contactos que el paciente tiene son muy fuertes, obviamente el hilo dental sí está indicado porque son áreas en donde el cepillo de dientes no va a penetrar y necesitamos eliminar lo que es la placa de bacterias que se encuentra en esos sitios de uniones. Ahora, cuando no hay uniones en los dientes, obviamente los dientes se encuentran separados, ahí no es necesario utilizar una seda dental. Ahora, la seda dental que utiliza el paciente es bien importante explicarle la forma como se utiliza para limpieza y no solamente para retirar de repente restos de comida que nosotros tenemos, que nosotros muchas veces pensamos que con ese objetivo utilizamos la seda dental. No, es la limpieza y los movimientos que se tienen que hacer con la seda dental para limpiar esas superficies internas de los dientes y obviamente con mucho cuidado de no lastimar lo que son las encías, porque muchas veces se lo tratan de introducir a la fuerza y de esa manera comienzan a sangrar las encías porque lesionan o hieren lo que es esa encía que se encuentran en los dientes. Entonces, es parte de lo que tenemos que explicarle al paciente cómo se utilizan este tipo de aditamentos para obtener el beneficio y no para que nos vayan a provocar mayores problemas en la boca. ¿Hay algunas prácticas de alimentación, doctor, que aparte de las que ya dejó el endocrinólogo, en relación al manejo de la diabetes, ustedes desde la salud bucal también le den a pacientes con diabetes? Generalmente, obviamente, si el paciente diabético ya viene con dientes en los cuales su soporte ha sido reducido por la misma enfermedad, en donde vemos dientes con bastante cierto grado de movilidad, obviamente le explicamos al paciente la importancia de una dieta sumamente blanda para evitar, obviamente, el que aflojemos más las piezas dentarias o, en su momento, dolores a nivel de las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de pacientes se da mucho lo que es la sensibilidad dentaria. Sí.
que el paciente tome algo muy helado, muy caliente y le sensibiliza porque obviamente hay raíces expuestas por la misma pérdida que el paciente ha tenido, entonces obviamente le decimos el tipo de comida, el tipo de bebida que tome, que sean bebidas más que todo a temperatura ambiente, no muy heladas, no muy calientes, y obviamente también le decimos en cuanto a la dureza de la comida que sean comidas muy blandas, que el paciente tiene que comer. Wow, son muchas las recomendaciones, doctor. Y me llama la atención de que normalmente estos aspectos, si bien estando sin ningún problema crónico, no los consideramos, ahora cuando ya soy un paciente, en este caso con diabetes, se vuelve más importante todavía la asistencia al odontólogo. Sí, es muy importante esa parte de educar al paciente diabético para que obviamente él ya tiene su diabetes y que no tenga un problema asociado en la cavidad oral, de tal manera que el paciente, muchas veces estos pacientes lo que optan es por retirarse todas las piezas dentarias creyendo que de esa forma van a eliminar todos los problemas asociados a la presencia de piezas dentarias, pero nos encontramos con otro problema con no tener suficiente hueso para nosotros poder colocar ya sea implantes dentales, prótesis, que se nos complica. Entonces obviamente hacerle ver la importancia de mantener sus propias piezas dentarias con buena salud periodontal. Ese es el mensaje que el doctor ha dejado para ti en esta mañana. No hay más que agregar, doctor José Núñez. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Claro. Por favor, asiste a tus controles periódicos con tu odontólogo y si eres un paciente con una enfermedad crónica, como en este caso diabetes, todavía estamos obligados a hacerlo. Gracias. Esta fue una edición más de Doctor 33. Te espero en nuestra siguiente edición, en esta cita tan importante que tenemos todos los días, de lunes a viernes. ¿A dónde? Aquí, en Doctor 33. Chao.